a continuar con las segundas jornadas internacionales de innovación educativa con perspectiva de género, en donde haremos una mesa redonda, tenemos a dos keynotes, dos ponentes invitadas, a las cuales agradecemos muchísimo que participen en estas jornadas, en las jornadas de campus virtuales, en estas jornadas de innovación educativa con perspectiva de género que estamos organizando también con la Universidad de Salamanca, con Alicia García, que está teniendo algunos problemas técnicos para entrar, pero que ya se nos une en breve. Y bueno, voy a empezar dando la bienvenida a nuestra keynote para no irnos demorando en esa presentación. Y ya cuando se una Alicia, pues también ella vamos a poder intervenir mientras Adriana nos va a presentar. Bien, voy a presentarles a Adriana. Adriana Maruel Heuer. Dedica fundamentalmente a la formación, ¿no? A la formación de formadores, a la formación de sujetos, trabajan en ámbitos técnicos, a lo mejor los tecnólogos educativos en el desarrollo en el diseño de instrucción, bueno, de enseñanza, de distintos tipos de enseñanza online, etcétera, etcétera. Y específicamente en el ámbito universitario son profesores y profesoras que se dedican a la formación de formadores, o sea, la formación de maestros, pedagogos, educadores sociales, en general, ¿no? Profesores universitarios en general. Entonces nos pareció interesante ver si se reproducía esto que llama de alguna manera a partir de cero, ¿no? Y lo que primero hicimos, bueno, fue empezar a decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los sujetos que se dedican a eso? ¿No? ¿Cuántos de esos sujetos son varones y cuántas mujeres? ¿Y qué nivel está representando? ¿No? Ahí descubrimos que hay un predominio de mujeres, ¿no? Entre el profesorado de tecnología educativa en las universidades españolas. Como veis en el gráfico, creo que, a ver si recuerdo, son 268 profesores en total, de los cuales 141 son mujeres, o sea, más del 50%, ¿no? Son mujeres, ¿no? O sea, a partir de ahí fuimos indagando y ver varias cosas. En primer lugar, ¿qué sucede con estas profesoras? Digamos, ¿en qué medida se correlacionan los estudios de la universidad en general con lo que está sucediendo en el ámbito de la tecnología educativa? Es decir, ¿quiénes son y cómo es su desarrollo profesional? ¿Cómo se va generando ese proceso? Es una pintura eso, ¿no? De cómo se va generando ese proceso, pero también nos muestra qué sucede en relación a las producciones, qué sucede en relación a la visibilidad y el reconocimiento que van teniendo las mujeres que se dedican a este ámbito. Entonces tomamos varias cosas. Una vez que tuvimos la cantidad, digamos, la pintura o el marco de cuántos profesores eran y cuántas mujeres y cuántos varones, indagamos qué estaba sucediendo con respecto a su visibilidad y reconocimiento y miramos cómo era su nivel de índice H en el portal de ResearchGate. Y por otro lado también analizamos qué nivel de participación en lugares de mayor visibilidad, como conferencias, keynotes, mesas redondas, etcétera, etcétera, en dos de los congresos que consideramos en ese momento más significativos en España de tecnología educativa, ¿no? Que son congresos nacionales que tienen una larga trayectoria, nacionales e internacionales, una larga trayectoria de más de 25 años de desenvolverse año a año en la historia de la tecnología educativa en España. Uno es EduTech y otro son jornadas universitarias de tecnología educativa, es decir, jornadas específicamente para universitarios en tecnología educativa. Y ver un poco ahí qué estaba sucediendo en el campo de conocimiento y cómo el campo mismo de conocimiento reconocía la presencia femenina o no en ese espacio.
Y descubrimos algunas cosas que vamos a ir viendo. Aquí este gráfico muestra creo que con bastante claridad algunas cosas que vemos. Las de naranja son los hombres y las azules son las mujeres. No sé si lo ves bien. Vemos como al inicio, ¿no? El primer gráfico tenemos las personas que recién ingresan a la universidad, digamos, con intención de hacer una carrera universitaria, que adquieren una beca de formación de profesorado universitario, y en ese proceso empiezan a hacer su tesis doctoral y tal. Bueno, hay poquitos, esto fue recolectado en el año 21-22, hay poquitos, pero de los cuales 8 son mujeres y 2 son varones, o sea, bueno, una inmensa mayoría son mujeres, ¿no? El proceso comienza, la carrera universitaria comienza en España con ser ayudante de doctor, de ser becario de formación, bueno, que tiene un proceso de 4 años, podría pasar a ser, si consigue entrar, ayudante de doctor, si tiene méritos y puede hacer bueno, desarrollarse en ese espacio, y de los cuales seguimos teniendo predominancia femenina en el ayudante de doctor, o sea, que es la escala más baja, ¿no? O sea, em, cuando pasa a contratado, que es el paso de estabilización mayor, después de 4 años también de ser ayudante doctor, pasa a ser contratado, y ya vemos que aquí empieza a haber paridad entre hombres y mujeres. O sea, cuando todo el tiempo anterior eran muchos más las mujeres que los hombres, ¿no? Esa, la paridad desaparece cuando avanzamos en la carrera universitaria hacia la titularidad, y se hace por eso, por ejemplo, mucho más reducida en el caso de catedráticos y catedráticas. O sea, titulares es el 41% hombres y el 41% mujeres y el 58,9% hombres, y catedráticas el 37 contra el 62. Es decir, cada vez, bueno, no hay más allá en la carrera universitaria, pero ya ven ustedes cómo se va reduciendo, digamos, de alguna manera se va reproduciendo lo que en la misma estructura general de la universidad sucede, o sea que el desarrollo de la carrera profesional va predominando lo masculino, digamos, los hombres frente a las mujeres, ¿no? Hay un dominio ahí. Nosotros no indagamos por qué, más allá de lo que nos dicen las investigaciones en general sobre estos elementos que aparecen, ¿no? Como asociados a la carrera profesional, ¿no? Que tiene que ver con la producción científica, y ahora vamos a ver el tema de la visibilidad, tiene que ver con la posibilidad de obtener a raíz de la producción científica reconocimientos que ofrece el mismo ministerio, de sexenios, de investigación y de otros elementos que también vamos a ir viendo cómo se ha ido reduciendo. Y bueno, y hay algunas explicaciones generales, aunque no específicamente del campo de la tecnología educativa, que es un elemento que nosotros tenemos que seguir indagando. Con respecto a los congresos, tenemos aquí, ¿no? O sea, en los años que hemos analizado, que son los últimos 10 años, desde el 2010 aproximadamente hasta el 2022, 12 años. Lo que pasa es que hay intervalos en los que no hemos podido obtener información. Hemos indagado en los programas de los congresos para ver quiénes eran conferencistas, ¿no? Están ahí al frente, si eran mujeres y hombres, o hombres. Vemos que en general la tendencia es de predominio masculino, aunque hay algunos momentos, en algunos años, algunos casos específicos, ¿no? Donde hay paridad o hay predominio femenino, pero en general la tendencia de todos estos años sigue siendo masculinidad, con lo cual esto es como un indicador de visibilidad, pero sobre todo de reconocimiento de los pares, ¿no? O sea, a quienes convocan los pares para hablar de estas cosas, ¿no? Y esto es interesante. El índice de ResearchGate también nos va indicando más o menos lo mismo. Vamos repitiendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, aquí hay algunas cosas interesantes. Por un lado vemos que a pesar de que son pocos los hombres en el inicios de la carrera profesional, lo que habíamos visto en la FPU eran 2 hombres y tal, la producción es mayor.
y que tenemos mucha producción en los inicios de la carrera por las nuevas condiciones que estén imponiendo las posibilidades de acceso a la universidad, y después va bajando un poco, pero aunque va bajando, sigue habiendo siempre, todo el tiempo, predominancia masculina. O sea que hay elementos que son interesantes indagar, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones que muestran que cuando las mujeres acceden a cargos de gestión, bajan de gestión en la universidad, o sea, dirección de departamentos, decanatos, bueno, rectorados, direcciones de institutos, etcétera, etcétera, cualquier tipo de gestión, incluso la gestión de grupos de investigación que tiene que ver con el liderazgo. Los estudios de liderazgo y de liderazgo femenino muestran que, en el ámbito universitario, muestran que cuando las mujeres encaran ese trabajo, hay una disminución de su producción científica y de su visibilidad también en ese ámbito, ¿no? Una disminución pronunciada. Y que en general encaran el trabajo de tal forma que se preocupan por el clima de la institución, el cuidado, la democratización, aspectos, bueno, fundamentales para cualquier tipo de organización educativa, pero que son los liderazgos femeninos los que se ocupan de ese tipo de cuestiones de atención al conjunto de personas que están involucradas en la institución. En cambio, y le ocupan mucho tiempo, en cambio, cuando son liderados por hombres, en general, siempre lo que dice la investigación es que los hombres se nota menor descendencia de la productividad que la de las mujeres, y que los hombres generalmente utilizan los espacios de gestión para desarrollar movimientos, bueno, relaciones de networking y de espacios de aumentar su capital social, para la producción de algún tipo de conexiones y de redes que permitan posicionarse de alguna manera diferente en la cadena. Es decir, hay elementos de estilos de liderazgo que le llaman, que tienen que ver con el género y que marcan diferencias significativas y que redundan en la productividad y la visibilidad de las mujeres. No específicamente en el campo de la tecnología educativa, pero en general en el campo en la universidad, en el contexto universitario. Y esto se ve, digamos, se traduce, digamos, como una pescadilla que se muerde la cola de forma permanente, porque se traduce menor productividad, menor visibilidad, menor posibilidades de adquirir reconocimiento a través de sexenios o a través de otros que permiten acceder a puestos a un desarrollo profesional en la escala profesional, en el desarrollo de la carrera de la profesión, ¿no? Por ejemplo, en la última presentación de sexenios, el 60% eran varones y el 40% mujeres, ¿no?, que adquirieron un sexenio. Quiere decir que siempre se va produciendo ese, ese elemento que va mm, siendo como recursivo, digamos, unas cosas llevan a otras y así simultáneamente. Y eso se traduce también, según muestra la investigación, en una falta de reconocimiento y de las propias creencias de la- de las mujeres universitarias en su propio desarrollo profesional, ¿no? En su propia validez, en su propia... O sea que, de alguna manera, confirmamos la tendencia del incremento de esta brecha de género, ¿no?, en consonancia de las mujeres en la carrera profesional, que de alguna manera están revelando relaciones jerárquicas de dependencia muy arraigadas en el sistema, ¿no? Son los hombres los que dirigen proyectos en mayor medida, a pesar de que hay algunos elementos que premian o que ayudan a la discriminación positiva, pero sin embargo estamos ahí permanentemente intentando ver qué sucede, ¿no? Por otro lado, por lo que hemos visto en los congresos, las comunidades científicas implicadas tampoco ayudan al fortalecimiento individual y colectivo de este campo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué consecuencia tiene esto
¿no? Para el campo de conocimiento de la tecnología educativa. ¿Qué implicaciones tiene esta invisibilidad de las mujeres o que no se reconozca la voz? Todas estas mujeres, 141 mujeres trabajando en docencia, en tecnología educativa en todo el Estado español, están día a día formando a ciudadanos que van a hacer a su vez tareas de formación, tienen a su cargo una responsabilidad y seguramente están haciendo cada una en su lugar de trabajo lo mejor posible y desarrollando experiencias de distinto tipo que tendrán que ver con el género, porque hay una cuestión que es importante, es decir, no podemos disociar la tecnología del género, está intrínsecamente la manera en que encaramos, la manera en que trabajamos, la manera en que nos relacionamos con la tecnología, tiene que ver con, está atravesada por el género y por la manera en que concebimos nosotros. Por lo tanto, la manera en que desarrollamos la docencia en tecnología educativa también tendrá que ver con el género y esa parte del campo del conocimiento, ese aspecto del campo del conocimiento se está perdiendo. No lo tenemos construido, no lo tenemos visibilizado. Y nos parece una cuestión significativa que tenemos que ayudar a visibilizar, ¿no? Y eso es lo que piden todas las perspectivas feministas, ¿no? Que solicitan, que reclaman la necesidad de hacer visible aquellas cuestiones que nos permitan romper con las desigualdades, ¿no? Hacer visible es como un primer paso para romper con las desigualdades entre hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Y el campo de la tecnología educativa indudablemente es otra cosa, ¿no? Indudablemente será más rico, más poderoso si incorporamos la voz de las mujeres en este proceso, ¿no? En este proceso de construcción del campo del conocimiento. Y termino diciendo, como dice Remedios Zafra, que es una escritora que me gusta mucho, dice, se hacen necesarias sombras que permitan identificar la luz del poder de género que circula, es decir, tenemos que ayudar a eso, ¿no? Y espacios como este, como el que han generado aquí en el Congreso, son imprescindibles, que se desarrollan en todas las jornadas, en todos los eventos. Por eso mi agradecimiento a Karina y la posibilidad de poder estar aquí, contarles lo que hacemos y bueno, y conversar con vosotros en lo que queráis. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias y no sé cómo he estado con el tiempo, muy corta, muy larga. Sí, no, está perfecto, estamos perfectos. Ya lo que la dinámica será que presenten las dos keynotes, Sonia Verdugo Castro, que presentará la siguiente, y luego haremos una pequeña ronda de preguntas, conversatorios, reflexiones que suscitan ambas presentaciones. Voy a dar paso a mi compañera. Voy a decirlo de todos estos arados, que siempre estamos las dos. Hoy ya creo que he comentado aquí oficialmente que somos un dúo dinámico, Alicia. Nada, porque siempre estamos haciendo y siempre estamos hablando y intentando dar visibilidad y trabajando por estas cuestiones importantes de mujeres en los distintos campos de ciencia, tecnología, informática, etc. Alicia, todo tuyo. Muchas gracias, Karina. Un placer estar online, aunque no pueda estar en Arequipa. Pero bueno, las responsabilidades para mi futuro trabajo no me lo permitían. Pero un placer haber podido escuchar a Adriana. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a Sonia. Yo creo que, como ya mencionaba Adriana en su charla, hay una cierta conexión, ¿no?, entre lo que van a hablar ambas. Tú y yo bien lo sabemos como dúo dinámico que hemos montado este sarao, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar sin más paso a Sonia para que nos pueda contar qué es esto de la brecha de género en los estudios superiores STEM y cómo influyen las motivaciones y los referentes. Entonces, tenemos a Sonia Verdugo Castro de la Universidad de Salamanca. La presentación es tuya, Sonia. Muchas gracias, Alicia. Bueno, buenas tardes, según donde estemos. Gracias a Karina y Alicia por organizar esto y me sumo al agradecimiento de Adriana gracias por contar con nosotras, conmigo también por estar aquí.
Lo primero de todo, Adriana, me ha encantado tu presentación. Muchas gracias. Y sí, tiene relación porque, Adriana, hablábamos del techo de cristal y la segregación vertical. En este caso vamos a hablar de la segregación horizontal en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En primer lugar, voy a comentar un poquito de qué vamos a hablar de brecha de género, de esta segregación horizontal, en qué consiste y por qué puede estar dándose, que influyen en que Sonia, y disculpa que te estabilidad. corte, pero se te oye fatal. Entonces, quita la cámara y tira solo con el audio. Porque se te oye fatal y no se te ve que te mueves. Entonces, ¿Y ahora? ¿Se me escucha mejor ahora? algo mejor, pero la cámara no se ve Espera un nada. momentito, espera un momentito. Espera. Es que se te va cortando según hablas. Entonces, ¿la hemos perdido? No, está aquí. Sonia. ¿Me escucháis? Sí, ¿Ahora es mejor? ahora mejor. Vale. Porque se te oía Perdona, muy mal pues y con nada. ruido. ¿Vale? Entonces, ya Vale, de puedes todas formas seguir, voy a dejar la disculpa. cámara. Nada, voy a dejar la cámara Apagada, sí, desconectada de todas formas, por si mejor, acaso. sí. Vale, comentaba que voy a iniciar comentando el problema, que es la brecha de género y sobre todo por qué se está produciendo la brecha de género, cuáles son los factores que están influyendo en la existencia de este fenómeno latente y también, a ver, cuál es la situación en España y nos centra sobre todo en de qué manera está alterando las motivaciones y los referentes a esta brecha de género para cerrar finalmente con las posibles líneas de actuación ante esta problemática. Bueno, el problema es bastante evidente. Existe una segregación horizontal en cuanto a la representación de los hombres y de las mujeres en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sí que es cierto que hay que comentar que esta segregación no se produce de forma homóloga en todas las regiones mundiales, pues en algunas regiones donde se hace igualdad, aunque es en la minoría, y también es cierto que esta segregación no se produce de igual en todos los campos. Aunque sí existe esta tendencia a la alza, esta tendencia a la segregación. En este momento es donde nos podríamos plantear cuáles podrían ser las causas y podríamos estar hablando de dos posibles vertientes. Por un lado, la posibilidad de que fuera por algo biológico, lo cual vamos ahora mismo a desmontar ese mito, y que fuera por una razón social. Sí que existen mitos acerca de que a las mujeres no les gusta la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero esto se desmonta rápidamente cuando se ve, según los estudios, que hasta la adolescencia las mujeres muestran el mismo interés que los hombres por estos campos. Pero en ese momento es cuando aparecen fenómenos como la tubería con fugas y la amenaza del estereotipo, que hacen que esos roles, estereotipos y patrones de géneros sociales que se atribuyen sean adquiridos y se vaya desviando la atención, como decía la compañera Adriana, se produzcan esos sesgos que hacen que se vaya bifurcando esas decisiones vocacionales. Por lo tanto, no se ha comprobado científicamente que haya una razón biológica, pero sí se ha podido demostrar que hay una influencia claramente social a la hora de decidir qué estudios elegir. En este sentido, vemos algunas de las cifras, en este caso de regiones europeas, para diferentes campos Sonia, STEM, yo como creo que vemos tanto en el campo de la... seguimos sin ver las slides. Espera, a No, ver, no vemos que las no pases. sé. No sé si Karina desde la sala lo ven, pero yo creo que Adriana y yo por aquí, todos los demás no lo estamos viendo. No, yo no A lo ver, veo. tiene la- Veo el índice, solamente el índice está paralizado en el índice, ¿no? Sí. Dale, en vez de, Sonia, dale, en vez de a compartir pantalla, dale a explorar mi PC, compartir, explorar mi PC y subes la presentación, como ha hecho Adriana. Vale. ¿Vale? A ver, espera un momentito porque le estaba dando aquí a abrir bandeja de uso compartido para mandarlo. ¿Dónde siguen los 3 puntos, Alicia?
Es que es en compartir igual, pero tiene que haber una opción que es explorar mi PC y así la subes. Y si no, le tienes que dar a compartir pantalla completa. Vale, porque no pues estaba voy a pasando. Y compartir si no pantalla completa. puedes compartir, Sonia, yo te invito a simplemente que nos expongas las ideas principales del trabajo, ¿vale? Que ¿No hables estáis tú, viendo esto que estoy haciendo? ¿vale? Vamos ¿Lo a veis? intentar... No estamos viendo nada. Creo que tienes No. algún problema de conexión. Espérate, Sonia, no has Bueno. cambiado nada, ¿verdad? No has cambiado nada No de he las cambiado diapositivas. nada. No has cambiado nada. No La he subo cambiado yo. nada. La subo Vale. yo, no os preocupéis. Literalmente un segundo. Perfecto. Voy a compartir entonces. Vale. Están subiéndose. Las veis. ¿Cierto? Está cargándose. Vale. Ahora, muy bien. Sonia, creo que tú puedes pasarlas, ¿vale? Si no, Pues no sé qué es lo que está pasando, que no soy yo la que no las veo. Bueno, yo las estoy comentando y si no, Alicia, voy pasándolas tú porque yo no sé voy por qué no las pasándolas. estoy viendo. Tú no Yo te las voy preocupes. comentando. Tú vas comentándolas y ya yo te las está. voy pasando. Perfecto, gracias, Alicia. Pues nada, Nada. como comentaba, disculpad este momento cronológico. Como decía, según vemos en las cifras, vemos que en el campo de la tecnología, la información y la comunicación, así como en otro campo como es el de las matemáticas, hay una disparidad claramente en la representación de los hombres y de mujeres. Por ejemplo, en el caso de vemos que en las matemáticas hay el doble de representación masculina frente a la femenina, las TIC hasta 5 veces más. Pero también sucede en otro campo como es el de la electrónica y la automática, donde vemos nuevamente estas disparidades, no solamente para España, donde hay una clara diferencia, sino también en otras regiones como Portugal, Lituania o Grecia. Por lo tanto, ¿cuáles son aquellos factores a los cuales tendríamos que prestar atención de solventar este género en STEM? Bueno, de acuerdo con el estudio que realizamos, compusimos un libro de códigos donde establecimos dos principales categorías que serían factores extrínsecos al individuo que hay que atender y también intrínsecos al individuo que también tenemos que atender. A nivel externo, desde luego tenemos que valorar y analizar la base de la socialización, aquellos mensajes y contenidos que se están transmitiendo desde la familia como el primer núcleo de socialización y también en el grupo de iguales. También tenemos que atender a los factores educativos y al sistema educativo. Aquí podríamos estar hablando del profesorado, del que utiliza entre el profesorado y el alumnado, por ejemplo, el lenguaje sexista o no sexista que se está produciendo, y también los materiales docentes y didácticos, que haya una representatividad no solo de las figuras de académicos y de científicos, sino también de académicas y de científicas. Además, el problema de la segregación horizontal no solo se produce en el ámbito académico y educativo, en los estudios, sino también en el ámbito laboral, por lo cual tenemos que transferir toda esta lucha por paliar la brecha de género al entorno laboral y empresarial. Sin olvidar también si las propuestas educativas y empresariales están o no sirviendo para paliar todos estos efectos. Por último, como no cabe duda, tenemos que atender a esos factores sociales que están fundamentalmente constituidos por los estereotipos, roles y patrones de género que dan lugar a esa amenaza del estereotipo y a la tubería con fugas que hace que a lo largo de la carrera académica y a lo largo que se va accediendo pues, a grado, máster, doctorado, luego la carrera universitaria, las mujeres vayan disminuyendo su representación en los campos STEM. Por otro lado, a nivel intrínseco tenemos que atender a toda la gestión que hace el individuo, el sujeto, de la situación y de las emociones. Y aquí estaríamos hablando de la autopercepción, de la autoeficacia y también de la autoconfianza, porque esto tiene mucho que ver después con lo que vamos a comentar. Y por último, las capacidades y los recursos, tanto vivenciales como académicos, que se tiene a la hora de elegir qué estudios.
El estudio en el que se basa todo lo que voy a comentar a continuación se realizó en la Universidad de Salamanca a partir de mi tesis doctoral y los datos fueron recogidos durante el año 2021. Dispusimos de una muestra de 2.101 personas pertenecientes a diferentes instituciones universitarias públicas y privadas de España, 65% mujeres, 33% hombres y también contamos con un 1% de honorario. Además, el 59% de la muestra provenía de estudios no STEM y el 41% de estudios STEM. Y ahora ya sí, vamos a ver de qué forma influyen las motivaciones y los referentes. Lo que hicimos en este estudio fue lo siguiente. Analizamos cuáles eran los estereotipos de género manifestados por los estudios superiores. Es decir, de desempeño que consideraban que tenían los hombres y las mujeres para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Si consideraban que eran igual de aptos, si no eran igual de habilidosos, que eran disciplinas para un género que para otro. Pero sí se contraste con otros elementos los referentes. De esta manera, las que había hecho sus estudios solamente en el campo de rama de conocimiento, había modulado la forma sesgada o no sobre los estudios y sus referentes. En cuanto a las motivaciones, podemos innovar las motivaciones por motivaciones ambiciosas, sobre todo al producto y a la búsqueda del beneficio económico. Hay motivaciones que no eran tan ambiciosas, sino que están más dirigidas a los propios estudios. De esta manera, en la cúspide de las motivaciones que están directamente relacionadas con el estereotipo, la atracción y la voluntad. Las personas que habían elegido sus estudios por una de estas motivaciones o por ambas, dan un aumento de pensamiento sesgado. ¿Qué sucede cuando eligen los estudios porque otros amigos o amigos han elegido estos estudios? Con lo cual nos hace pensar en de qué forma se están transmitiendo los contenidos en esas esferas en las que socializan las y los individuos. En esta misma línea, conocer a gente interesante en el estudio también es una razón que hace que aumente el riesgo de presentar pensamientos sesgados. Cambiando con cuando la motivación es seguir los estudios por la atracción a los mismos, el pensamiento sesgado se reduce. Por lo tanto, en este caso, no manifestaba estos pensamientos y quienes STEM son igual de aptas que para las mujeres. En cuanto a las siguientes motivaciones que vemos en la pantalla o que estáis viendo en la pantalla, llama la atención que aquellas personas que han seguido sus estudios por el enriquecimiento cultural se sienten más limitadas, también condicionadas por las etiquetas de género socialmente atribuidas e impuestas. Lo cual nos hace reflexionar en qué es lo que puede estar sucediendo para que el enriquecimiento cultural se asimile con ese condicionamiento por cuestión. Por otro lado, ayudar a la sociedad, mejorar la calidad de vida, la sociedad, proyectos y trabajar en equipo, eran motivaciones que estaban vinculadas con un descenso del pensamiento estereotípico. Podemos ir viendo todo está más vinculado a la acción, también se asocia más con este aumento, mientras que social y propia de los estudios reduce el pensamiento estereotípico. ¿Qué sucede cuando la motivación en trabajo o qué? Como ya estaba comentando, vemos esta manifestación del aumento de los pensamientos estereotípicos y en este caso era muy real, puesto que los participantes comentaban que las disciplinas eran más propias para los hombres que para las mujeres. Y lo mismo sucede cuando los fines de ese persiguen es obtener un mayor reconocimiento social, mayor salario o para viajar. En este caso, los estereotipos manifestados de forma explícita aumentan. Pero no solamente influyen las motivaciones. Como indicaba anteriormente, también los referentes tienen mucho que ver.
no nos centrábamos en ver cuáles son los mejores referentes, si los hombres o las mujeres, no la ese, de qué forma los espacios en los que se producen estos referentes, contenido que se transmiten desde estos referentes, modula la forma en la que se piensa de forma sesgada o no. No solamente tuvimos en cuenta diferentes familiares, como son los padres o los hermanos u otro tipo de familiares, sino también otro tipo de ambientes como el profesorado, el grupo de iguales y también otro tipo de personajes. En cuanto a la madre y a la hermana, que son figuras femeninas, bueno, pues obtuvimos resultados positivos, puesto que aquellas participantes, sobre todo las mujeres STEM y no STEM, que habían tenido como referencia a su madre, o las mujeres STEM y no STEM, y los hombres STEM que habían tenido como referencia a la hermana, estaban en descenso del pensamiento estereotípico. Lo confrontaba directamente cuando ha sido el padre o el hermano, que en este caso, para las personas que habían tenido este tipo de referentes, mostraba un aumento de pensamiento sesgado estereotípico. También sucede cuando los otros familiares, puede ser tíos, primos o abuelos. En este caso, había mejores resultados cuando la figura de referencia era una mujer, a cuando la figura de referencia era un hombre. Entonces, en este caso diríamos, joder, ¿qué es lo que sucede para que haya mejores resultados hasta ahora, hasta este momento para las mujeres que para los hombres? Bueno, a lo largo de la literatura hay otro que de consciente o inconsciente a veces asume las figuras, sobre todo respecto a las chicas y las mujeres, protección, lo hace que descienda su autoconfianza, por eso comentábamos al inicio que es muy son intrínsecos. En cuanto al profesor, la visión, puesto que observa mujeres, tanto pertenecientes a los estudios no estén tenido como referente. También los hombres no estén teniendo, tienen un aumento del pensamiento estereotípico. Mientras tanto, aquellos hombres no estén o mujeres estén teniendo como referente o mujer o un hombre presentan un ascenso del pensamiento estereotípico. ¿Qué es lo que llama la atención? El aumento de pensamiento cuando la figura es la profesora. ¿Por qué puede suceder esto? En la presión social, esto lo vinculo un poco con lo que comentaba anteriormente, la presión social que muchas veces sufre académica por llegar al mismo nivel exigible para los hombres, el tener que demostrar el doble, el tener que esforzarse el doble, hace que de forma indirecta transfiera al alumnado esta baja autoconfianza y autopercepción, lo cual puede suponer que este referente a priori significativamente positivo realmente puede llegar a no serlo. Pero, como decíamos antes, hay que tener mucho cuidado que transmite tanto de forma directa como de forma indirecta. En este sentido, tiene los contenidos que se utilizan el lenguaje en ideas sexista y eliminar estos roles de paternalismo. Continuando con el grupo de iguales, vemos que en la mayoría de los casos que supone el pensamiento estereotípico, sean hombres no estén y ha sido una. Pero bueno, es algo más puntual, pero podemos tomar con mayor moderación porque sí que es cierto que el grupo de iguales puede ser variable. Pero no todos los referentes tienen que ser familiares, cercanos o de ámbito formal. También pueden ser de no formal o informal, como es el caso de algunas juvenil. Los resultados son positivos para los participantes porque fomentó el pensamiento estereotípico, por lo tanto lo podríamos vincular a un cierre parcial de la brecha de género. Y otros tipos de personajes, como los de prestigio en la disciplina, pues en este caso, aquellas personas que han tenido como referente un pensamiento estético, mientras que se un descenso. Lo con el profesor. ¿Cuál es la diferencia en este caso? El profesor en nuestro día a día, con lo cual la comunicación es constante, mientras que el personaje de prestigio no es diario. El mensaje se canaliza de otra forma, en otra modalidad. Y en esta misma línea, y para finalizar,
también tendríamos que comentar cuál es la influencia que tienen otro tipo de personajes como los de series, películas, música, libros, cómics o videojuegos. En este caso vimos que el contenido que se puede transmitir puede llegar a ser peligroso y perjudicial porque hay un mayor aumento del contenido estereotípico, con lo cual sería interesante hacer en el futuro un análisis de los contenidos que se transmiten en este tipo de canales para así poder aminorar estos riesgos de promover los sesgos. ¿Y qué sucede si no hemos tenido un referente, si no hemos tenido un modelo? Bueno, en este caso pudimos comprobar que todas aquellas personas que no han tenido un modelo referente tienen un mayor riesgo de pensar de forma sesgada y de considerar que las disciplinas estén para los hombres que para las mujeres, alcanzar la paridad y la equidad. Con lo cual, sí es importante promover que haya modelos y referentes dentro del campo, pero siempre cuidando el contenido que se transmite y la forma en que se hace. Por lo cual, ¿cuáles podrían ser algunas líneas futuras de aprobación de la brecha de género? Sin duda alguna, una intervención para prevenir e intervenir. Esto significa también las disciplinas STEM, no reducirlas económico, como que las disciplinas STEM se dirigen a la búsqueda del producto, las disciplinas no STEM al cuidado de las personas. Al final, las disciplinas se pueden modular en función del objetivo que se plantea el propio sujeto en el momento en que decide cursarlas. También habría que propuestas formativas para el profesorado, ya no solo comentados, sino también, e hilando con la siguiente iniciativa, plantear materiales docentes y didácticos igualitarios donde se visibilicen figuras masculinas, femeninas, incluso si también las hubiera. Todo ello marcado por un proceso de coeducación de todas las personas, todos los agentes de forma colaborativa, tengan una implicación y responsabilidad en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. También es muy importante, por supuesto, y sin ninguna duda, promover los estudios y las disciplinas a partir de medidas de reclutamiento para niñas y para mujeres. Sin más, muchas gracias por vuestra atención. Lamento el problema que hemos tenido de conexión. Muchas gracias, Sonia. Se te ha oído fatal. Yo no te he querido cortar y he querido dejar seguir porque con las slides se podía ir algo viendo, pero se te ha oído muy mal. Hay que arreglar esa conexión. Pues ya lo siento. Bueno, un poco por sumarizar y pasar ya a preguntas para que al menos dé tiempo a 2 preguntas. Has concluido, yo creo que en esta slide se resume muy bien todos los resultados que has obtenido en el estudio y cómo, bueno, pues esto nos da una visión de cómo abordar o qué posibles líneas seguir trabajando y cómo hay cosas, ¿no? Como eso de que las profesoras mujeres a veces no son buenos referentes, que son una sorpresa en los datos encontrados y que, bueno, dejaremos la presentación colgada para que la gente pueda consultarla y verla con más calma. Le doy la palabra a Karina. Muchísimas gracias, Adriana, y a Sonia por la intervención, por las ponencias, por las investigaciones desarrolladas, tanto desde el área educativa como desde el área STEM. Vemos que la tecnología, creo que Adriana, y quiero destacar esta frase, la tecnología no puede estar, digamos, afuera, las mujeres no pueden estar fuera de la tecnología. Creo que las dos investigaciones resumen perfectamente la brecha de género que tenemos actualmente. Y nada, quería dar un poquito de tiempo para si había alguna pregunta, tanto virtual como presencial. Aquí estaba hablando con la colega de Chile. No sé si tiene algún comentario, si alguna pregunta. ¿Sí? Ven aquí, mejor. Súper. Para que se vea mejor. Vale. Hola, un gusto. Me encantó tu tesis, creo que es maravillosa, nos muestra datos concretos. Justamente, como no se escuchaba bien, una de mis principales dudas es con qué muestra trabajaste y de qué forma la trabajaste. ¿Me escucha bien? Habla y si no responde. Para poder responder. ¿Se me escucha? Habla.
Vale, la muestra que tuvimos fueron 2.100 personas de universidades públicas y privadas de España, diferentes ramas, tanto de las 5 principales ramas de conocimiento, y de mujeres, pero también de otros géneros como binario. Entonces tuvimos muestra de universidades públicas y de ramas de conocimiento y géneros. Sí, no sé si se ha entendido bien. Sí, perfectamente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quería lanzarle una pregunta a Adriana, si ha podido seguir un poco lo que ha ido contando, lo que ha ido Hola, contando. Alicia. ¡Ay, ¿Cómo hola! estás? Gusto en verte otra vez, ahora en virtual. Sí, muchas gracias por la presentación. De todo lo que he venido escuchando, creo que es una realidad, no solo en España, sino también conversando con Ana de Chile, de los países latinoamericanos, y he visto que se trabaja a diferentes niveles, ¿no? de la educación, desde las pequeñas a nivel universitario. ¿Cuál es el mayor desafío para promover el tema de empezar con colegios, educación básica, o a nivel universitario, o promover a la mujer profesional? ¿En dónde han encontrado el mayor reto ustedes? Adriana, si quieres. Bueno, a mí me parece que cuando el problema es tan global hay que atacarlo por todos los lados posibles, como con el virus, ¿no? Con la pandemia, ¿no? O sea, que todo sea bienvenido. Me parece que el trabajar desde las edades muy tempranas, estos cambios son cambios lentos porque son cambios culturales, cambios de percepción, de concepción, ¿no? De elementos que están muy, muy arraigados, incluso no sé si decirlo, pero casi como en el inconsciente, ¿no? No tomamos conciencia. Yo misma a veces me descubro pensando que un sujeto al que leo es hombre y resulta que es mujer, porque no le he visto le he visto la inicial esa y creo que es hombre, no mujer. O sea, y yo digo, ¿por qué pensaba que era hombre si es mujer? Y no pensaba de entrada que era que era mujer. O sea, que imagínense, o sea, lo tenemos muy, muy arraigado, ¿no? Estas ideas. Y entonces son cambios muy lentos, entonces por todos lados. Lo que vemos es que las normas tienen que acompañarnos, pero que nunca es suficiente. Se demanda la escuela, tampoco es suficiente. Es la familia, los medios de comunicación, o sea, todos los espacios al mismo tiempo, ¿no? Y cuanto antes, mucho mejor y en todos los sentidos. Tenemos que juntarnos mucho y trabajar juntas, las mujeres. Eso es lo que No sé. queremos. Estamos intentando hacer comunidad aquí con Alicia, con los países latinoamericanos, europeos y ya de todo el mundo, ¿no? Porque es un problema compartido, es un problema global, no es un tema local, lo cual No, pues, tenemos que unir esfuerzos, ¿no? En todo este sentido. Bueno, estamos muy, muy justitas de tiempo, pero podemos dar paso a alguna pregunta más, alguien en virtual que quiera participar, o vamos cerrando, o alguien también aquí en la sala que quiera participar, que hoy levante la mano. Sí, es necesario, dice Sonia, trabajar a nivel sistémico. Es cierto, yo creo que esa fue una de las conclusiones de tu tesis, Sonia, ¿no? Así es, sí. Sí, muchas veces se piensa que la responsabilidad de la brecha de género es propia de los niños o propia de las niñas y no. Todos los agentes implicados tenemos parte de responsabilidad. Desde el primer núcleo de socialización, que como comentábamos es la familia, al propio sistema educativo, el sistema organizacional donde se establecen las leyes, estamos implicados. Hay que dirigir el cambio de forma globalizada. Podemos centrarnos solo en una parte porque entonces dejaríamos desatendidos muchos agentes de cambio esenciales para la transformación.
Pues bueno, podríamos seguir hablando de este tema durante mucho tiempo. Tenemos una sesión de artículos que se han presentado en la sesión de diversidad, equidad, en la que vamos a tratar y seguir tratando estos temas, estas investigaciones, que ahora vamos a tener un descanso y a las 4, 4 de aquí de Perú, seguiremos conectadas. Sé que es tarde ahí en España. Muchísimas gracias por estar aquí, a las que no hacer ese esfuerzo, a las participantes que están conectadas, a todos y a todas. Y por mi parte, yo cierro aquí. Alicia. Muchas gracias, Karina. Nos vemos entonces a las 4 de allí, 11 de la noche aquí, para la gente que esté conectada, que se vuelva a unir después de cenar. Bueno, un abrazo a todos, suerte y seguimos en el camino juntas, ¿eh? Un abrazo. Seguimos juntas. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.